Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo vivo cerca de un pueblo llamado San Mateo Xoloc, donde los caminos son muy solitarios. Un día, mi familia organizó una fiesta y fui acompañada por una amiga que vive en el municipio de Tepotzotlán, no muy lejos de donde resido. La llevé a su casa y por precaución invité a un amigo a que me acompañara, ya que conducir de noche en lugares aislados me da muchísimo miedo. Hasta ese día cuando lo supe. Mi amigo aceptó acompañarme y junto con la amiga partimos. El camino de ida fue muy relajado, música, buena charla y todo transcurría de maravilla. Al llegar a nuestro destino llegó el momento de regresar, y pensé que el camino de vuelta sería igual. Sin embargo, mi amigo había bebido demasiado y se notaba que empezaba a quedarse dormido mientras conducíamos. Poco después, apenas lo oí roncar. Ya era tarde y como mencioné, los caminos de esas horas son muy solitarios. A eso de las 2:30 am de madrugada, parecía ser el único vehículo en circulación por esa carretera. Pasamos por varias casitas hasta que la vía quedó completamente desierta. La única luz provenía del auto y aunque normalmente me siento tranquila, esa noche algo me inquietaba. Cuando a lo lejos percibí la figura de una chica vestida con bata o vestido blanco como si fuera una paciente de hospital, me llené de nervios. Era ilógico que alguien estuviera caminando a esa hora, así que aceleré lo más que pude. Por poco, al intentar rebasarla, se me erizó la piel de gallina. La vi nuevamente más adelante en el camino y lo que presencié me dejó helada. Simplemente evité mirarla hasta que eventualmente desapareció del retrovisor. En ese momento, ya muy nerviosa, intenté hablar con mi amigo para expresarle mi inquietud hasta que logré despertarlo. Al despertar, él pareció recuperar la calma y dijo: «Mira, hay una chica allí, vamos a ver si necesita algo». Cuando giré la cabeza en dirección a donde él señalaba, no pude creer lo que veía. Era la misma chica que había observado minutos antes. Para entonces eran alrededor de las 3:00 am. Él me pidió acercarme para preguntarle si necesitaba ayuda, pero en voz alta le grité: «No, cuate, esa chica no está viva. No seas tonto. Por favor, ¿no la has visto más atrás por la pista?» «Yo sí». Mi amigo, que aún estaba bajo los efectos del alcohol, insistió, pero yo aceleré y seguí conduciendo. Aunque insistía, tuvimos una breve discusión sobre por qué no me detuve. La verdad es que no le conté que ella no caminaba, sino que flotaba de un lado a otro, lo cual hacía la situación aún más terrorífica. Después de ese incidente, el camino comenzó a llenarse de más casas, más luces y más autos. Sin embargo, aquella figura se mantenía siempre imponente, se balanceaba de un lado a otro flotando en el aire. La vi por segunda vez. Recuerdo perfectamente cómo vestía. Justo antes de llegar a la fiesta, cruzamos por un camino de terracería rodeado de árboles y fuimos acelerando para llegar a tiempo. En ese tramo mi amigo empezó a gritar: «Cuidado, cuidado, hay alguien adelante». Yo no veía a nadie, pero él insistía en haberlo observado. Cuando volví a mirar hacia adelante, de repente atropellé a algo o a alguien. Frente a mi parabrisas pude distinguir nuevamente a esa persona vestida con bata blanca, con la piel pálida y una expresión que denotaba una profunda tristeza. El susto fue tal que casi se me sale el corazón del pecho. Mi amigo, en un tono valiente pero tembloroso, señaló que era la misma chica de antes. A pocos metros me detuve y la luz del auto se posó sobre ella. Estaba quieta e ilesa, pero cuando intentamos preguntarle si necesitaba ayuda, no respondió. En ese instante, tanto a mi amigo como a mí se nos bajó el alcohol. Yo temblaba de miedo sin entender cómo era posible que esa chica, que según parecía no estar viva, estuviera allí flotando en el camino mientras nosotros viajábamos en auto. De repente el sonido de un tráiler nos sacó del trance, y al volver a mirar, la chica ya no estaba. Ambos nos miramos, nos persignamos y subimos al auto. Al regresar a la fiesta, ninguno de los dos volvió a mencionar el suceso y ciertamente ni disfrutamos la celebración. Yo solo bebí una botellita y mi amigo sugería que tal vez por el alcohol nos lo habíamos imaginado, pero les aseguro que lo que vi fue muy real. Esa cara, ese rostro lleno de tristeza, jamás lo olvidaré. No sé quién es ni si quería algo, pero conduciendo de noche en soledad jamás lo volveré a repetir por mi seguridad. Esta historia ocurrió en junio del 2000. En ese tiempo yo formaba parte de un motoclub junto a varios amigos. Uno de nuestros destinos favoritos era el pueblo mágico de Tepoztlán, al que solíamos ir a rodar y disfrutar de la comida de los puestos locales. Fue ahí donde conocí a una joven llamada Yulisa. Empezamos a salir y con el tiempo se convirtió en mi pareja. Todo iba bastante bien durante los primeros 3 meses de relación. Un día me presentó a su familia. Todos fueron muy amables conmigo, siempre me trataron con respeto. Sin embargo, algo me parecía fuera de lo normal. Parecían observarme demasiado, como si quisieran conocer cada detalle de mí.
Durante una comida, por ejemplo, me preguntaron con qué mano solía usar los cubiertos. Les dije que era zurdo y parecieron muy sorprendidos. En otra ocasión me preguntaron si mi nombre se escribía con J o con X, a lo que respondí que con J. Volvieron a mostrar asombro. Incluso se interesaron por mi fecha de nacimiento, el 26 de noviembre. Otra vez las caras de sorpresa fueron evidentes. Una semana después, mientras estaba con ellos en casa, el padre de Yulisa comentó que quería organizar una pequeña celebración por nuestro noviazgo. Me dijo: Javier, me alegra que estés saliendo con mi hija. Me gustaría hacer una reunión especial y tú serás el invitado principal. Me pareció una excelente idea. Me dijo que sería el 27 de octubre de 2012 a las 10 de la noche. Acepté encantado, aunque noté que tras la propuesta, todos me miraron con una expresión extraña, como si ocultaran algo. Días antes del evento, el padre de Yulisa me invitó a conocer el lugar de la fiesta. Fuimos a una zona boscosa en uno de los cerros de Tepotlán. Me dijo que quería algo parecido a un campamento, comida, bebida, música como lo celebraban sus antepasados. Todo sonaba bien, pero me llamó la atención una gran piedra con forma de cama que estaba justo en el lugar. La noche de la celebración llegó. Preparé mi motocicleta y partí rumbo a Tepotlán. Sin darme cuenta, llegué una hora antes de lo acordado, ya que no había hecho el cambio de horario en mi celular. Decidí adentrarme un poco más en el bosque para explorar el área. Con la linterna del teléfono iluminando el camino, noté símbolos extraños tallados en los árboles, símbolos que antes no estaban. Al alzar la vista distinguí a lo lejos varias personas reunidas. Apagué la luz y me acerqué con cautela. Vestían túnicas blancas y gorros puntiagudos, similares a los del Ku Klux Klan, y estaban en círculo alrededor de una gran fogata. El lugar estaba decorado con inscripciones en latín antiguo y signos siniestros. Pensé que era una fiesta de disfraces por la cercanía de Halloween, pero pronto comprendí que no era así. Reconocí la piedra en forma de cama, ahora convertida en un altar, con cadenas, cuchillos, pinzas e instrumentos que parecían de sacrificio. Lo más perturbador fue ver escrito mi nombre y fecha de nacimiento al lado, con lo que parecía sangre. Allí estaba Yulisa, junto a su familia y otros desconocidos. Parecían estatuas, inmóviles frente al fuego. Por suerte no se percataron de mi presencia. Estaba a unos 30 metros de distancia. Me alejé lentamente y una vez seguro, corrí hacia mi moto y huí lo más rápido que pude. Lo raro fue que en ocasiones anteriores, cuando iba a su casa, Yulisa siempre me llamaba para confirmar si iba. Esa noche no lo hizo. Tampoco me escribió después. Ya no volví a tener contacto con ella. Pasaron 2 semanas, y debido a un compromiso previo, volví a Tepotlán con mi motoclub. Estábamos tomando unas cervezas en el centro del pueblo cuando la vi pasar junto a su madre. Me ignoraron por completo como si yo no existiera. Unos minutos después, sentí una mano en mi hombro. Era el padre de Yulisa. Me dijo con frialdad: «Qué mal quedaste, te estuvimos esperando. Esa fiesta era para ti». Y se fue sin más. 3 días después, revisando el buzón de voz de mi celular, encontré un mensaje de un número desconocido. La voz femenina era inconfundible. Era Yulisa. El mensaje decía: «Hola, sabes perfectamente quién soy. Solo quería decirte que nos dimos cuenta de que huiste esa noche. Quizá te preguntes qué iba a suceder. La verdad es que teníamos instrucciones de ofrecerte como sacrificio al Señor de las Tinieblas. Según la profecía del fin del mundo de ese año, nuestro amo requería un sacrificio con ciertas características. Alguien nacido a finales de noviembre, cuyo nombre iniciara con Yachi y fuera zurdo. El último detalle era clave para sellar el pacto oscuro. Eso es todo. Desde entonces no volví a saber nada de esa gente, pero aprendí una valiosa lección. Hay que tener mucho cuidado con las personas con las que te rodeas, porque nunca sabes quiénes son en realidad». Mi nombre es Karen Castro. Soy originaria de Poza Rica, Veracruz, pero actualmente vivo en Cuautla, Morelos. Me encantaría que contaran mi historia en algún video, ya que tengo un sinfín de vivencias paranormales, pero hoy quiero compartirles 2 que marcaron profundamente mi vida. Primera historia: el ser en la calle vieja. Esto ocurrió cuando mi esposo y yo vivíamos juntos en Cuautla, en una colonia llamada Santa Inés. Una noche, como solíamos hacerlo los fines de semana, fuimos a un pequeño bar que quedaba muy cerca de nuestra casa, sobre Insurgentes. Tomamos muy poco porque más que beber nos gustaba conversar y escuchar nuestras canciones favoritas. Ya de madrugada decidimos regresar a casa. Tomamos la calle vieja, una ruta que estaba poco iluminada y rodeada de invernaderos y terrenos de cultivo. De repente vimos un telacuache cruzando un callejón de terracería.
Nos detuvimos a observarlo, pero lo que realmente llamó nuestra atención fue lo que apareció más adelante. Bajo la única lámpara que alumbraba la calle, ahí, cruzando lentamente, vimos una figura humanoide. Parecía un Lycan como los de la saga Resident Evil, piel pálida, sin cabello, brazos y piernas largas como de perro y completamente desnudo. Iba en 4 patas avanzando por la calle. Lo más aterrador fue cuando se detuvo a mitad del camino, se giró y nos miró fijamente. Luego se incorporó por completo sobre 2 patas, como si supiera que lo estábamos viendo, y en ese momento comenzó a correr hacia nosotros. Obviamente nosotros también corrimos, pero en dirección a nuestra casa. Cuando llegamos yo estaba aterrada, y aunque mi esposo trató de no demostrarlo, sé que él también tenía miedo. Esa noche al acostarnos juro que lo vi asomándose por la ventana del baño. Esa cosa estaba allí mirándonos desde afuera. Lo peor es que esa ventana da justo hacia un patio con alberca que solían rentar para fiestas, pero ese día estaba completamente cerrado, así que era imposible que alguien estuviera allí. Segunda historia. La casa de Geo en Veracruz. Esta historia ocurrió cuando vivíamos en una casa pequeña pero bonita, de esas del fraccionamiento Geo, propiedad de mi mamá. Ahí nos pasaron muchas cosas extrañas. La primera fue que cada vez que salía al baño por las noches, veía a un chico parado en la puerta de la cocina, justo donde se conecta con la azotehuela. Siempre estaba ahí quieto. La segunda fue una madrugada en la que alguien intentó abrir la puerta de nuestra habitación. Estaba asegurada por dentro, al igual que todas las demás. Mi esposo molesto se levantó y empezó a gritar groserías, dispuesto a enfrentarse a quien fuera, pero al salir, no había nadie. La tercera fue una de las más perturbadoras. Me desperté de golpe y no sentía a mi bebé en la cama. Al buscarlo lo encontré acostado en el suelo, justo al pie de la puerta. Nuestra cama es muy alta, si se hubiera caído sin duda habría llorado del golpe y nos habría despertado, porque además la casa era muy escandalosa. Pero él dormía profundamente en el suelo, tranquilo. Lo tomé en brazos, lo regresé a la cama y puse protección a los lados por si acaso, aunque sinceramente era imposible que él pudiera bajarse solo. Tenía apenas 6 meses y no alcanzaba esa altura. Otra madrugada me desperté sin razón aparente. Desde la calle se escuchaba música, al parecer una fiesta. Me asomé por la ventana para ver de dónde venía, y justo en ese momento empezaron a escucharse unos alaridos horribles. Eran gritos de sufrimiento, como si estuvieran torturando a muchas personas, hombres y mujeres al mismo tiempo. No era como el llanto de la Llorona que ya había escuchado antes. Esto era distinto. Era como si estuvieran masacrando a una multitud. Me asusté tanto que decidí acostarme de nuevo, pero los gritos seguían escuchándose. Con el tiempo comenzaron a pasar más cosas. Algunas noches se escuchaba a la Llorona, es así claramente, y también veíamos bolas de fuego que aparecían en una colina cercana llamada Pueblo Nuevo, donde apenas empezaban a construir más casas Geo. A pesar de todo eso, siempre me gustó vivir ahí. Fue en el verano de 1982. Yo tenía apenas 10 años cuando comenzaron a perseguirme los sucesos que, hasta hace un año, culminaron en el desenlace más doloroso que he tenido que enfrentar. Al ser hijo único de madre soltera, solía acompañarla a todas partes, y ese verano no iba a ser la excepción. A mi madre le encantaba viajar por toda la República Mexicana en nuestro pequeño automóvil. Su frase favorita era: "A nuestro país solo se le conoce por carretera". Por eso no era raro que una noche me subiera medio dormido al coche y al despertar estuviéramos frente a una playa, en un bosque, en la selva del sureste o incluso en el desierto mexicano. Sin embargo, ese verano ella tenía algo diferente planeado: recorrer pueblo por pueblo desde Morelos, pasando por Guerrero y hasta llegar a Oaxaca. Mi trabajo, si se le puede llamar así, era ir marcando en el mapa los lugares donde haríamos paradas. Hay que recordar que en esos tiempos no existía GPS ni nada parecido. Nuestra primera escala sería pasar la noche en la casa de unos amigos, en un pequeño pueblo a las afueras de Tepotlán, Morelos. La noche anterior al viaje, sin imaginar que estaba a unas horas de comenzar a vivir cosas muy extrañas, marqué con entusiasmo nuestra primera parada en el mapa antes de irme a dormir. Aquí debo explicar que en ese entonces vivíamos en una casa bastante grande en el pueblo de San Jerónimo, en la Ciudad de México. Mi cuarto estaba a unos 200 metros de la sala principal, conectado por un pasillo largo y angosto. Menciono esto porque no hay una explicación lógica para lo que ocurrió esa noche ni para lo que vendría después durante casi 37 años. Como decía, después de marcar en el mapa me fui a dormir emocionado. Aquella noche tuve la pesadilla más vívida de toda mi vida. Soñé que estaba en el campo de noche. De pronto detrás de mí comencé a escuchar un sonido inconfundible.
el clink-clang de unas espuelas metálicas al caminar. El sonido se acercaba, clink-clang, clink-clang. En el sueño volteé para ver quién era, y vi a un hombre vestido de negro que se acercaba directamente a mí. Cuando estuvo a escasos centímetros, me ofreció una bolsa llena de monedas de oro. Yo me negué a recibirlas. En ese momento su rostro cambió, se tornó violento, comenzó a asfixiarme. No podía moverme, estaba paralizado. Poco a poco sentí como el aire abandonaba mis pulmones. Desesperado con las últimas fuerzas que me quedaban, le solté una patada en el pecho. Eso lo alejó, y entonces con mi último aliento grité, «Mamá». Sentí que poco a poco volvía a respirar. Unos brazos me jalaban lejos de los del hombre de negro. Escuché la voz de mi madre. «Mijo, ¿cómo le hiciste? Casi te ahogas». Cuando abrí los ojos descubrí algo aterrador. Mi cama y el colchón estaban volcados, y yo debajo de ellos, pero no en mi cuarto. Estaba en la sala. ¿Cómo era posible? Tenía solo 10 años. No era humanamente posible que yo hubiera arrastrado mi cama, de madera pesada, y mi colchón por ese pasillo largo durante 200 metros. Algo inexplicable había ocurrido. Mi madre me preguntó qué había pasado. Le conté todo. El sueño, lo que vi, lo que sentí. Ella solo atinó a decir que seguramente fue por la emoción del viaje. Sin embargo, en el fondo sé que me creyó. Esa noche me dejó dormir con ella. Esa madrugada logré descansar sin imaginar que era apenas el inicio de una serie de eventos paranormales, y que la noche siguiente sería la que me marcaría para siempre. Pero antes de continuar, quiero que sepan algo importante. Mi madre no me educó bajo creencias religiosas. Éramos ateos. Ella, sobre todo al haber sido profesora universitaria, siempre defendió las explicaciones lógicas y científicas. Creía firmemente en la razón, y más que en cualquier dogma, en la bondad humana. Crecí con esos principios, sin creer en lo sobrenatural, hasta esa noche. Amaneció. Mi madre, aún con la duda de lo sucedido, me volvió a cuestionar, quizás porque yo era un niño inquieto y travieso. «¿Cómo le hiciste anoche para mover tu cama y el colchón hasta la sala?». Seguramente pensó que se trataba de otra de mis tantas travesuras como las que solía hacer, pero no insistió. «Me lo contarás después porque ya está todo listo en el coche. Tenemos que salir rumbo a Tepoztlán». Nos subimos al auto y comenzó nuestro viaje de verano. Durante el camino no volvimos a tocar el tema. Hablamos de otras cosas como solíamos hacerlo. Al fin y al cabo mi madre siempre decía, el trabajo del copiloto es platicarle al que va manejando para que no se canse. Antes de llegar a la casa de los amigos de mi mamá, en un pueblito a las afueras de Tepoztlán, paramos a desayunar cecina y luego subimos al Tepozteco. Fue un día lleno de risas, alegría y caminatas, sin saber que esa noche me esperaba algo que tendría consecuencias funestas, 37 años después. Llegamos a la casa de los amigos cerca de las 6 de la tarde. Nos esperaban para cenar y pasar la noche allí, antes de continuar el viaje al día siguiente. Aquellos amigos, a los que yo llamaba tíos porque eran amistades entrañables de mi madre desde sus años universitarios, habían comprado una casona muy grande y antigua. Era el casco de una vieja hacienda, la cual llevaban años restaurando. Nosotros la habíamos visitado muchas veces antes, tanto así que la nana y cocinera de la casa, doña Ofelia, ya me consideraba como uno de sus niños. Apenas llegamos, me puse a jugar con los hijos de los amigos de mi madre. Eran 3 adolescentes de 17, 16 y 15 años, quienes siempre me habían tratado como a su hermano menor. Jugamos fútbol, luchitas en la sala. Recorrimos la casa a gritos y empujones, hasta que doña Ofelia nos regañó. «Váyanse a jugar al jardín, chamacos, mientras está lista la cena». Ya afuera, nos topamos con unos 5 niños del lugar, oriundos del pueblo. Al parecer conocían bien a mis amigos, aunque los molestaban constantemente llamándolos chilanguitos. Comenzaba a anochecer. Entonces el que parecía ser el líder del grupo local, el mayor de todos, lanzó un reto. A ver si son tan valientes chilanguitos como dicen ser. Los reto a que nos metamos al panteón, ahorita en la noche. El panteón municipal estaba a unos 2 kilómetros, atravesando el campo. Mis amigos aceptaron el reto sin dudar, y yo sin pensarlo lo seguí. Tardamos unos 30 minutos en llegar. Eran cerca de las 9 de la noche. Recuerdo que era una noche clara, iluminada por una luna llena que colgaba sobre nosotros como un farol inquietante. Saltamos una vieja barda de adobe ya desgastada por el tiempo que rodeaba el cementerio. Una vez que todos estuvimos del otro lado, los más grandes comenzaron a correr, porque el reto consistía en cruzar el panteón de un extremo al otro. Yo, siendo el más pequeño, me fui rezagando. 2 de los niños locales permanecieron a mi lado y me animaban con burla. «Síguenos, chilanguito, no te vayas a perder». Lo seguí confiado.
hasta que ya muy adentro del panteón se detuvieron frente a una fosa abierta. Era profunda, probablemente preparada para una inhumación próxima. Cuando me asomé sentí unas manos en mi espalda, y caí. Los niños me habían empujado, soltaron carcajadas y salieron corriendo. Aturdido me levanté. Intenté salir, pero era imposible. Por más que brincaba no lograba sujetarme. La tierra se desmoronaba. Estaba atrapado. Comencé a gritar desesperado. Llamé a mis amigos. Nadie respondió. El tiempo pasaba, y con él mi esperanza se desmoronaba como esa tierra floja. La luna seguía iluminando el panteón, pero en el fondo de la fosa había zonas donde su luz no alcanzaba a tocar. Justo ahí en esa penumbra espesa me acurruqué. Lloraba, temblaba. Estaba solo. Pasó cerca de una hora. De pronto lo escuché. Clink, clang, clink, clang, clink, clang, ese sonido. El mismo de mi sueño. El terror me paralizó. Era el sonido de espuelas caminando. Traté de contener la respiración, incluso comencé a inhalar por la boca para que no se oyera el jadeo de mi miedo. Clink, clang, clink, clang. Se acercaba, cada vez más cerca. Y no era un sonido que pasara de largo. No, venía hacia mí, como si supiera exactamente dónde estaba. Me pegué con todas mis fuerzas a la pared más oscura de la fosa, aquella que la luna no tocaba. Cerré los ojos, recé, aunque no sabía a quién. Clink, clang, clink, clang. Y entonces, lo sentí. El sonido de esas espuelas se acercaba más y más a la fosa en la que me encontraba atrapado. Yo permanecía inmóvil, pegado a la pared más oscura, con la esperanza de que si aquella cosa llegaba a encontrarme no me hiciera lo mismo que había soñado la noche anterior. Paralizado por el miedo, sin poder pronunciar palabra, lo vi. Allí estaba, parado justo en la orilla superior de la fosa, recortado a contraluz bajo los rayos de la luna llena. Era una figura alta, vestida con un traje de charro negro. En una de sus manos sostenía una bolsa, la misma bolsa de monedas de oro que me había ofrecido en mi pesadilla. ¿Qué podía hacer yo a tan corta edad? Solo intenté esconderme aún más en la oscuridad, pero él sabía perfectamente que yo estaba ahí. Entonces, sacó 2 monedas de la bolsa y las arrojó a la fosa. Clink, clink, pensé, este es mi fin. Va a bajar por las monedas, y me encontrará. Cerré los ojos conteniendo el aliento, esperando lo peor. Pero justo en ese momento, escuché detrás de mí voces, las voces de mis amigos, de sus padres, y la de mi madre gritando mi nombre. Luego, un relincho, un caballo, el galope alejándose rápidamente. Abrí los ojos, y el charro negro ya no estaba. ¡Ayuda! Aquí estoy. Sáquenme, por favor, grité con desesperación, con toda la fuerza que me quedaba. Fue entonces cuando Lautaro, el mayor de los hijos de los amigos de mi madre, me encontró, alumbró la fosa con una lámpara y gritó, «Aquí está». Pasaron unos minutos, eternos para mí, hasta que Chema, su padre, bajó a la fosa para sacarme. Me abrazó con fuerza. «Por fin te encontramos», me dijo con alivio. Pidió que le arrojaran una cuerda, y en ese momento tropecé con algo en el suelo. Eran las 2 monedas de oro que el charro negro me había arrojado. Sin que nadie lo notara, las tomé y me las guardé en el bolsillo. Ese fue mi peor error, uno que habría de costarme muy caro, 37 años después. Chema me sacó de la fosa. Mi madre me esperaba con lágrimas de felicidad, y mis amigos estaban ahí también. Noté que estaban golpeados y sucios. Más tarde supe que Lautaro y Matías, los 2 mayores, al notar mi ausencia, confrontaron a los niños locales, y a golpes, lograron que confesaran lo que me habían hecho. Diego, el menor, corrió de regreso a la casona para pedir ayuda a nuestros padres. Ya de vuelta en la casa, doña Ofelia me recibió con abrazos y besos. Me apartó de los demás, llevándome a la cocina para prepararme un chocolatito caliente. «Tranquilo, mi niño, ya estás en casa. Pareces como si hubieras visto a un muerto», dijo mientras servía el chocolate en una tacita de barro. No vi a un muerto», le respondí, todavía temblando. «Vi a un charro negro». En ese instante Ofelia soltó la taza. Esta cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Se santiguó apresuradamente. «¡Santo Dios!», exclamó y corrió a abrazarme de nuevo. Me sentó en su regazo, en una vieja mecedora junto a la estufa, y me contó una historia que yo hasta entonces desconocía. «Al charro negro se le aparece a los ambiciosos, mi niño», dijo con voz baja grave, «porque dicen que es muy guapo, pero si aceptan, ese es el inicio de su perdición». Yo, con los ojos clavados en el suelo, metí la mano temblorosa en mi bolsillo y le mostré las 2 monedas de oro. La que ahora pareció haber visto a un muerto fue ella. Su rostro se tornó blanco como la leche. No dijo palabra, solo me miró fijamente con terror.
Esas monedas, que en ese momento oculté de todos, serían mi condena, el precio por haber aceptado aunque no hubiera dicho que sí. Doña Ofelia palideció al ver las monedas y exclamó: «Mi niño, ¿qué hiciste, mi niño?». Doña Ofelia era una mujer con raíces mixtecas, una señora ya muy grande pero que no aparentaba la edad que tenía en aquel entonces. Calculo que rondaba los 80 años. «Ay, mi niño», seguía diciendo mientras se apresuraba a cerrar la puerta de la cocina. Yo intenté explicarle mi sueño de la noche anterior, que en él le había rechazado las monedas al charro negro y que él aún así empezó a ahorcarme, y que de manera inexplicable mi cama y yo aparecimos en la sala de mi casa. Mientras le contaba todo eso, doña Ofelia, muy apurada, extendió un mantel en el suelo, colocó un par de velas, las encendió, puso un vasito con aguardiente, supongo que era mezcal, unos cigarros y un poco de comida en un plato. Luego tomó una cajita de madera y le colocó 2 dientes de ajo, mientras exclamaba en mixteco: «Ñiyi villati kituntati kuina sasakua. Ñiyi villati kituntati kuina sasakua. Ñiyi villati kituntati kuina sasakua». Con el tiempo y con las visitas a lo largo de los años, ya siendo adolescente, supe su significado porque doña Ofelia me enseñó un poco de su lengua. Se dice que los espíritus malos aparecen en la noche. Me pidió las monedas, sin tocarlas directamente, las envolvió en un pequeño paño de cocina y las metió en la cajita de madera junto con el ajo. Encendió las velas, prendió un cigarro y mientras lo fumaba le soplaba el humo a la caja, repitiendo en voz baja: «Rakutia ni inindio, ni cha ni rasi inendio, indietin endio si un cuejin». Después me explicó el significado: «Que Dios bendiga al chamaco, tengo mucha fe en Dios, que Dios le ayude a donde vaya». Luego ofreció, en ese pequeño altar improvisado, la comida, escupió el aguardiente sobre la caja, y al terminar el ritual me dijo: «El charro negro es una deidad de nuestros antepasados. Es el guardián de los cerros, el dueño del campo y de los montes. Hace muchos años, cuando empezaron a construir el panteón del pueblo, ese al que ustedes se fueron a meter, que queda en el cerro frente a esta casa, los trabajadores que hicieron la barda de adobe, le ofrecieron comida, buen aguardiente y cigarros para que los dejara trabajar en paz. Desde entonces, ese es su territorio. Ustedes entraron sin pedir permiso ni mostrar respeto. Él te avisó, se te apareció en tu sueño, y no supiste interpretarlo». Mientras me hablaba, un escalofrío me recorría toda la espalda. Doña Ofelia continuaba: «Ya le ofrecí regalos, de esos que a él le gustan tanto, un buen mole, cigarros y su mezcal. Con esta ofrenda espero calmar su ira. Toma esta cajita y jamás bajo ningún motivo la abras. El ajo lo confunde, así que no podrá encontrarte, pero si la abres, él se llevará algo muy preciado para ti, si no es que tu vida». Tomé la cajita y la guardé en mi bolsillo, mientras doña Ofelia me daba un abrazo fuerte. «Ándate ya a dormir, chamaco». A la mañana siguiente mi madre y yo partimos para continuar nuestras vacaciones de verano. Antes de irnos, le di un fuerte abrazo a doña Ofelia. Las vacaciones siguieron. Recorrimos muchos pueblos de Guerrero y Oaxaca. Después regresamos a la Ciudad de México. Mientras yo guardaba la cajita de la manera más celosa posible, mi madre me preguntaba: «¿Qué llevas ahí?». Y yo siempre le respondía: «Un regalo de doña Ofelia». El tiempo pasó. Con los años seguí viendo a doña Ofelia hasta el día de su muerte. Asistí a su funeral y la despedí como si hubiera sido mi abuela. Crecí, entré a la universidad. Tuve la oportunidad de vivir varios años en Europa. Me casé y tuve hijos. Poco a poco fui olvidando la cajita y las advertencias de doña Ofelia, hasta el punto en que llegué a pensar que todo había sido producto de mi imaginación. La cajita quedó guardada en casa de mi madre. Después de muchos años, regresé a México y me instalé en otro estado de la República. Prefiero reservarme el nombre del lugar porque la ciudad en la que vivo es pequeña y quisiera guardar discreción. Mi madre decidió no vivir ni en la Ciudad de México ni en mi casa. Compré unas hectáreas en el campo a unos 45 kilómetros de donde vivo y comencé a construirle una finca. Ella siempre había soñado con vivir en el campo y cómo no agradecerle. Fue madre soltera y gracias a su esfuerzo pude tener educación y las comodidades que ahora disfruto. La finca está muy retirada de la ranchería más cercana. Hay que recorrer un camino de terracería de unos 10 kilómetros para llegar. Incluso es difícil comunicarse porque no hay señal de celular. Para poder hablar por teléfono uno tiene que subir al cerrito y buscar señal, a unos 5 kilómetros de la finca. Una vez terminada la construcción, mi madre se mudó. Teníamos un trato que me llamara 2 veces al día para saber que estaba bien, una en la mañana y otra al anochecer. Ella siempre fue puntual, y para no preocuparme cumplía con su parte del trato. Subía a su camioneta, recorría 5 kilómetros y me llamaba desde el lugar con señal.
Aprovechábamos esos minutos para contarnos lo más importante y organizarnos para vernos los fines de semana. Hasta que llegó esa noche, esa maldita noche. A las 9:00 p.m. sonó mi celular. Era mi madre, llamando más tarde de lo habitual. Le reclamé, ya me tenías preocupado. Te dije que no me llames tan tarde. Entiende que me preocupo porque eres lo más querido para mí. Ella se disculpó. Me dijo que era tiempo de cosecha de los árboles frutales, que había tenido mucho trabajo junto con los muchachos que la ayudaban y que por eso se le había hecho tarde. Y agregó, por cierto, mijo, también se me hizo tarde porque fui al pueblo a comprar un collar para colgar un dije que me hice con una de las monedas que te regaló doña Ofelia y que encontré ayer en una cajita entre tus cosas. En ese momento me quedé helado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, el mismo que me había paralizado hacía 37 años. Recordé todas las advertencias de doña Ofelia. Nunca, pero nunca, mi niño, abras la cajita. De pronto hubo un silencio espectral al otro lado de la línea. Mamá, mamá, ¿estás ahí, mamá? Entonces escuché ese sonido al otro lado del teléfono una vez más, el mismo sonido que me heló la sangre hace tantos años. Clink, clan, clink, clan, clink. Colgué de inmediato. Tomé las llaves de la camioneta y salí disparado de casa. Tardé menos de 30 minutos en llegar al camino de terracería que lleva a la finca de mi madre. Justo a la mitad del trayecto, bajando el cerrito, vi las luces rojas y azules de una ambulancia. Frené en seco. Armando, el caporal de mi madre, me detuvo. Lo siento mucho, patrón. La patrona se salió del camino. La encontramos hace poco. Los paramédicos la estaban atendiendo. Me explicaron que había sufrido un derrame cerebral y que debían trasladarla de inmediato al hospital. Cuando subí a la camioneta para verla, noté que en sus manos sostenía la cadena de oro, pero la moneda había desaparecido. A su lado estaba la cajita de madera, con la otra moneda adentro. No pude dejar de ver cómo toda la zona alrededor de la zanja donde quedó la camioneta estaba llena de huellas de caballo. Guardé la caja y la moneda. La trasladamos al hospital, pero todo fue inútil. Mi madre moriría unas horas después. Nijibiyati kituntati, kuinasasakwa. Se dice que los espíritus malos aparecen en la noche. Esas palabras de doña Ofelia retumbaban en mi cabeza. Buenas noches a todos. Hace unos días he estado pensando en escribir esto que me ocurrió allá por el año 2000. En ese entonces yo trabajaba en Cinépolis y llevaba alrededor de 6 meses laborando ahí. Soy de Cuautla, Morelos. Algunos sabrán que, cuando los turnos terminan pasada la medianoche, la empresa solía dejar una guardia de taxis afuera del complejo para que el personal pudiera regresar seguro a casa. Justo frente a la plaza donde trabajaba, hay una tienda de esas del Pelícano. Y frente a ella, debajo de unos árboles, se encuentra una pequeña base de taxis marcada por una casilla de madera. Comento esto porque lo que me sucedió aquella noche de octubre involucra precisamente a uno de esos taxis. Salíamos del turno varios compañeros, éramos como 5. Decidimos pasar a uno de los bares que estaban a las afueras de la plaza para tomar algo y relajarnos. Poco a poco todos fueron retirándose, y yo ya me sentía algo mareado por el alcohol, así que también decidí irme. Justo cuando me levantaba, una compañera me pidió que la acompañara a su casa, ya que también había bebido de más y le daba miedo irse sola. Acepté sin pensarlo mucho. Pagamos la cuenta y salimos directo a la base de taxis. Para entonces la guardia de la empresa ya no estaba. Solo había un taxi estacionado, aparentemente vacío, esperando. Nos subimos sin dudar. Ella vivía del otro lado de la ciudad, en una colonia llamada Juan Morales. Apenas arrancamos y tomamos camino por la autopista, me empezó a ganar el sueño. Cabeceaba cada vez más fuerte mientras ella se recargó en el asiento, también medio dormida. Cuando pasamos por el Instituto Tecnológico de Cuautla, los que conocen la ciudad sabrán que después de ahí hay una cementera y una curva. Mi compañera de pronto se incorporó bruscamente y dijo, ¿viste eso? Había una señora en el camellón. El taxista y yo nos miramos extrañados. Le dijimos que no habíamos visto nada. Todo seguía en silencio, y llegamos sin contratiempos a su casa. Al salir de su colonia decidí cambiarme al asiento del copiloto. Volvimos a tomar el libramiento. Todo parecía tranquilo. El señor manejaba de forma muy cuidadosa. Ahora que lo pienso, es extraño que no hubiera ni un solo auto más en carretera, como si el camino fuera solo nuestro. Al llegar nuevamente a la zona donde mi compañera creyó haber visto a aquella mujer, me puse atento mirando a todos lados. Quería ver si había alguna banqueta, camino o paso peatonal, pero al volver mi vista al frente, ahí estaba. Una mujer parada en el carril de alta velocidad. Estaba quieta como esperándonos. Vestía un vestido azul que parecía un uniforme. Tenía el cabello largo suelto y una sonrisa inquietante con unos labios pintados de rojo.
Fue lo único que alcancé a ver antes de que el taxista girara bruscamente el volante. Aún así, el costado izquierdo del coche pareció rozarla. El taxi frenó de golpe. Ambos nos bajamos. Revisamos la zona, pero no había nadie. Solo estaban las marcas del derrape en el asfalto. ¿La vio, joven?, me preguntó el conductor visiblemente alterado. La alcanzamos. Sentí el golpe en el volante. ¿Pero dónde está? Estuvimos unos minutos revisando el área sin encontrar rastro alguno. Cuando quisimos subir de nuevo al taxi, este ya no encendía. El conductor me pidió ayuda para empujarlo. Salí, aún sin voltear atrás, y me coloqué en la parte de la cajuela. Al tocarla la sentí helada como si hubiera estado en un congelador. Mientras empujábamos, se empezaron a escuchar perros a lo lejos ladrando y gimiendo como si presintieran algo. Con todas mis fuerzas empujé, y de pronto el señor pegó un brinco al asiento, encendió el coche y avanzó unos 20 metros. Sin mí. Oiga, le grité. No me deje. El señor frenó y me subí de inmediato. Seguimos el camino. Ahora íbamos entre calles de las colonias, y él manejaba despacio, con la vista fija en el camino aferrado al volante. Sus ojos estaban muy abiertos, y su rostro tenía una expresión de absoluto terror. A mí ya se me había pasado cualquier efecto del alcohol. Al llegar a mi calle, poco antes de bajarme, el señor me dijo algo que se me quedó grabado. Joven, sí, la atropellamos. Pero usted vio que no había nadie, ¿verdad? No supe qué responder. Le ofrecí dinero, pero no lo aceptó. No, no es nada, me dijo. Mejor me voy a mi casa. Yo ya no voy a trabajar esta noche. Le agradecí. Lo vi alejarse con el rostro desencajado. Entré a mi casa, y al escuchar el motor del taxi alejarse, me recorrió un escalofrío tan profundo que no sabría cómo describirlo, como si hubiera salido de un trance. Pasaron algunos días antes de que coincidiera de nuevo con mi compañera en el trabajo. Cuando por fin hablamos, le conté todo. Ella solo se rió nerviosa y dijo, «Ándale, güey, pa' que se nos quite lo borrachos». Esa noche, al salir del trabajo, tomamos otro taxi. Ella le preguntó al chofer si no había visto al conductor de la noche anterior. Le describimos al señor, moreno, algo llenito, calvo, con lentes cuadrados y bigote canoso. El taxista se quedó en silencio unos segundos, y luego nos dijo, «Don Jesús, no, él ya no viene. Murió hace como 3 semanas, creo que por complicaciones de la diabetes». Mi compañera y yo nos quedamos en silencio. Su rostro se puso tan pálido como el mío. Desde entonces, jamás volvimos a hablar del tema. Solo mi familia y uno que otro amigo cercano saben esta historia. Sé que puede sonar como una fantasía, pero tiempo después, buscando en internet, encontramos una leyenda de una mujer que se aparece en los caminos de Cuautla. La llaman Doña Tere. Soy del estado de Morelos, de un pueblo llamado Chiconcuac, donde abundan las historias sobre nahuales. La historia que quiero compartirles le sucedió a mi abuelita cuando era niña. Ella solía contarnos que le encantaba ir a nadar a los apantles del pueblo. Para quienes no sepan, son como canales de agua, y aún existen hasta la fecha, con agua limpia y cristalina. Un día cuenta que fue junto con su hermana a lavar ropa a uno de estos apantles, más o menos como a las 5 de la tarde. Ya era algo tarde para que 2 niñas estuvieran solas en un lugar tan apartado, pues es una zona rodeada principalmente de sembradíos de caña de azúcar y no hay casas cercanas. Mientras lavaban, notaron algo extraño. Un marrano grande apareció cerca del lugar. Les pareció muy raro, ya que no había granjas o casas cercanas donde pudieran criar cerdos. Además, el animal no dejaba de mirarlas fijamente, lo cual les dio muy mala espina. Asustadas, empezaron a recoger rápidamente la ropa que habían ido a lavar, pero justo cuando se disponían a irse, el marrano comenzó a seguirlas, emitiendo un ruido muy extraño, como si estuviera rezando o hablando en otro idioma. No era el chillido típico de un cerdo, sino algo que erizaba la piel. Mi abuelita siempre decía que, al escuchar eso, se le heló la sangre. Su hermana, que era un poco mayor, le dijo en voz baja que iba a buscar una piedra para lanzársela y espantarlo, y así lo hizo. Encontró una piedra bastante grande y se la aventó con fuerza, dándole justo en la frente. Aprovechando el momento, ambas se echaron a correr lo más rápido que pudieron, pero mi abuelita, por pura curiosidad o instinto, volteó hacia atrás mientras corría, y lo que vio nunca lo pudo olvidar. El marrano se había puesto en 2 patas, y ahora tenía la mitad del cuerpo como de un hombre. Esa misma noche, tanto mi abuelita como su hermana enfermaron gravemente. Ambas tuvieron fiebre muy alta. Fue entonces cuando una tía de mi abuela, al escuchar lo que les había pasado, decidió colocar estiércol de vaca en la planta de sus pies. Según las creencias antiguas,
Eso sirve para protegerse de los nahuales y cortar su poder. Y efectivamente fue lo único que logró curarlas. Mi abuelita siempre creyó que ese nahual quería hacerles daño, o incluso matarlas. Por cierto, el apantle donde ocurrió todo aún existe. En el estado de Morelos hay una carretera envuelta en misterio, famosa por las leyendas oscuras que la rodean. Hoy te contaré una de esas historias. Así que, ponte los audífonos, apaga la luz y prepárate para adentrarte en lo desconocido. Se dice que en el tramo conocido como el Cañón de Lobos, ocurren cosas inquietantes, especialmente después de la medianoche. Ahí una figura femenina vestida de blanco aparece caminando junto a la carretera, pidiendo que alguien le dé un aventón. Quienes se detienen y la dejan subir, la escuchan hablar como si fuera una persona normal, pero poco antes de salir del cañón, ella desaparece del vehículo sin dejar rastro. Pero no todos deciden ayudarla. A los que la ignoran, la historia les guarda un destino más sombrío. Se cuenta que ella se sube de todos modos. El conductor comienza a sentir una presencia extraña y, al mirar por el retrovisor, se encuentra con un rostro pálido y desgastado. El susto es tal que muchos pierden el control del vehículo en alguna de las curvas peligrosas del cañón, cayendo al barranco. Y si no mueren, el impacto del susto los marca para siempre. Soy chofer de camión desde hace años. Nunca fui muy bueno en la escuela, pero los camiones siempre fueron mi pasión. A lo largo de este oficio he presenciado cosas raras, pero nada me había preparado para lo que viví en esa carretera maldita. Salí de Cuautla con una carga de huevo, rumbo al mercado Adolfo López Mateos en Cuernavaca. Era mi primera entrega para ese cliente. Tenía dos caminos: la autopista de cuota, o la carretera libre que atraviesa el Cañón de Lobos. Por ahorrarme los peajes, tomé la segunda. Me había estacionado en un paradero en San Carlos para dormir un rato, planeando salir a medianoche, pero me pasé de sueño y me desperté a las 2 de la mañana. Encendí el camión aún medio atontado como con resaca, pero no podía perder tiempo. Más adelante, al frenar en un tope, noté que los frenos no respondían bien. Me orillé para revisarlos, pero no encontré nada anormal, así que decidí seguir sin detenerme más hasta llegar a mi destino. Tenía un mal presentimiento. La pendiente de entrada al cañón es empinada y si los frenos fallaban de nuevo podría acabar en el fondo del barranco. Me detuve un par de veces más para verificar todo, y cada parada me llenaba de una inquietud difícil de explicar. Cuando por fin llegué al inicio del cañón, eran casi las 3 de la mañana. Bajaba con el freno de motor activado para no forzar los frenos. Entonces en la primera curva la vi, una mujer sola caminando al borde del camino con un vestido blanco. Parecía herida o maltratada. Al acercarme, me hizo señas para que me detuviera. Recordé la leyenda. Dudé, pero decidí parar. No quería tentar a la suerte. Detuve el camión unos metros antes de donde estaba. Ella subió al estribo, abrió la puerta y se metió. Su rostro era pálido, demacrado, daba miedo. Me saludó con un buenas noches, muchacho, y me pidió que la llevara a la salida del cañón. No tuve opción, le dije que sí. Mientras avanzábamos, ella comentó que la carretera era solitaria y peligrosa. Yo solo asentí, sin querer mirarla. Le pregunté por qué andaba sola a esa hora. Me respondió riendo de manera extraña, como si no estuviera del todo cuerda, y luego me dijo algo que me heló la sangre. No le tengas miedo a la muerte, hijo, al final a todos nos va a tocar. Pensé que estaba desvariando, tal vez vivía sola, o tenía problemas mentales, o quizás era la mujer de blanco de la leyenda. Ella mencionó que llevaba tiempo esperando que alguien se animara a darle un aventón, pues ese camino le resultaba agotador. Yo le dije que me gustaba ayudar cuando podía, y le conté que llevaba huevos al mercado. Me sonrió y me dijo: «Qué bueno que seas trabajador y tengas buen corazón. Hace tiempo que nadie me platica como tú». Al poco rato me pidió que la bajara en una curva próxima. Al dar la vuelta vi una recta y me orillé. Ella bajó, me dio las gracias y me deseó buen camino. Pero lo más escalofriante ocurrió después. Al mirar por el retrovisor, vi cómo su silueta se desvanecía con el viento. Me invadió un miedo profundo. Llegué al mercado temblando. Tuve que pedirle a otro chofer que me ayudara a estacionar. Veía la figura de la mujer en todos lados, vendiendo fruta, recogiendo basura. No sabía si era real o si mi mente jugaba conmigo. Le conté al colega lo que me había pasado. Él me dijo que no era el primero al que le ocurría, que esa mujer se les aparece a los choferes, y que solo se queda con aquellos que la tratan mal. Tuviste suerte, me dijo. Fuiste amable, por eso se bajó sin hacerte daño, pero aún así, me dejó marcado.
porque ver su figura desvanecerse frente a mis ojos fue una experiencia que jamás podré olvidar. Esto pasó una vez en Amatlán, Morelos. Mis papás y yo fuimos a un hotel muy bonito, en medio del pueblo. En ese entonces yo tenía como 12 o 13 años. Mi mamá había escuchado que cerca de ese lugar existía una supuesta puerta dimensional. Dicen que ahí fue donde nació Quetzalcóatl. Llegamos por la mañana a un hotel bastante acogedor, donde vivía una pareja de perros pastor alemán. Mientras mis papás hacían el registro me acerqué a los perros y un hombre joven, que parecía ser el dueño del lugar, me animó a acariciarlos. La perrita no me hizo mucho caso, pero el perro se me acercó de inmediato y no se despegaba de mí. Ahí me enteré de que su nombre era Sansón. Bajamos nuestras cosas del coche, las dejamos en la habitación, nos cambiamos y salimos a buscar algo para comer. Al terminar, mi mamá preguntó por la famosa puerta dimensional. El dueño del hotel con toda tranquilidad nos explicó cómo llegar y nos describió el lugar. Justo cuando salíamos, Sansón se levantó corriendo para alcanzarnos. Mis papás se espantaron al ver tremendo perro corriendo hacia nosotros, pero el dueño los tranquilizó explicándoles que era muy juguetón, y que de hecho él nos acompañaría hasta la puerta. Sansón nos esperaba en la calle marcando el camino. Lo seguimos sin problema. A ambos lados había casas con perros, pero estaban dormidos o simplemente no nos prestaban atención. Al llegar a una callecita muy tétrica, nos detuvimos de golpe. Había una manada de vacas y un toro con unos cuernos enormes. Pensamos en regresar, porque parecía peligroso intentar pasar, pero de pronto las vacas empezaron a mugir y a moverse. Sansón las estaba guiando hacia un lado del camino para dejarnos pasar. Las detenía y luego nos miraba como diciendo, «Órale, apúrense». Seguimos caminando unos minutos más hasta llegar al sitio que el dueño nos había descrito. Había un árbol enorme, con una cavidad donde alguien había hecho un altar a un duende. Al lado una cabaña pintada de colores con una cortina de palitos y semillas colgando en la entrada. Un pequeño puesto de papas y varios letreros que indicaban que ahí estaba la puerta dimensional. Una mujer salió a recibirnos. Tenía el cabello largo, una falda estilo hippie y una sonrisa amable. Mientras tanto, Sansón se echaba a descansar y tomaba agua a la sombra. La mujer nos explicó que ahí estaba la famosa puerta y nos invitó a pasar, pero había un costo de $50 por persona. Mi mamá, al no sentir nada especial en el ambiente, se negó. Agradecimos y decidimos regresar. La mujer sonrió, se despidió y entró de nuevo a la cabaña. Dimos media vuelta, pero justo entonces, Sansón empezó a ladrar insistentemente. Estaba parado más adelante del árbol, mirándome fijamente sin moverse, como si quisiera que lo siguiéramos. ¿Y si lo seguimos?, le pregunté a mis papás. Dudaron un momento, pero al final aceptaron. Comenzamos a caminar tras Sansón. Encontramos un camino de tierra, y él nos guiaba con total seguridad, como si supiera exactamente a dónde llevarnos. Cada tanto volteaba a vernos para asegurarse de que lo seguíamos. Si nos rezagábamos, regresaba por nosotros. En un momento encontré un círculo de piedras. En el centro había restos de frutas, semillas y plumas. Sin entender bien lo que era, me paré en medio y bromeé. «Mira, un círculo mágico», le dije a mi mamá. Me ordenó de inmediato que saliera de ahí, mientras Sansón corría hacia mí y me empujaba con su cabeza, como si supiera que ese lugar no era seguro. Finalmente llegamos a un espacio extraño, un claro rodeado por paredes de roca. Había algunos árboles muy altos, y el ambiente tenía una vibra fuerte muy rara. Caminamos bordeando el cerro hasta que encontramos una gran roca partida a la mitad. En el centro se formaba una abertura, no muy profunda, pero lo suficientemente grande como para que alguien entrara. Mi mamá se acercó y se quedó ahí unos minutos. Sansón se sentó junto a ella. De pronto se quejó del dolor. Dijo que sintió una punzada muy fuerte en el plexo solar. Nos pidió que nos fuéramos de inmediato. Y a partir de ahí las cosas se pusieron más extrañas. Sansón, como si comprendiera lo que estaba ocurriendo, nos guió de regreso por el mismo camino, esta vez con un comportamiento distinto, mucho más alerta. Mientras caminábamos, comencé a escuchar unas voces de niños pequeños que me llamaban por mi nombre. «Kevin, Kevin, oye Kevin». Las voces venían de diferentes puntos, siempre desde arriba. Era como si estuvieran en los árboles. Las escuché durante todo el trayecto por el bosque. De repente, como en una escena de película de terror, se levantó un viento fuerte. Agitaba las ramas, levantaba hojas secas del suelo y parecía empujarnos, alejándonos. Sansón iba pegado a nosotros, nervioso y en silencio, muy diferente al perro juguetón de antes. Ya casi llegando al hotel, al pasar por la misma calle por la que habíamos salido,
Los perros que antes ignoraron nuestra presencia comenzaron a ladrarnos con furia. Mostraban los colmillos y se veían agresivos. Pero Sansón no se alteró. Caminaba tranquilo siempre a nuestro lado. Al fin llegamos al hotel. Nos despedimos de Sansón. Cenamos algo ligero y nos fuimos a dormir. Pero esa noche no fue normal. Mi mamá estuvo 3 días con ese dolor. Mi papá y yo empezamos a tener pesadillas y sueños muy extraños. ¿Quién sabe qué cosas hay en ese lugar? Pero, según mi mamá, lo que hay ahí no es bueno. Lo más curioso de todo fue Sansón. ¿Por qué nos llevó hasta ahí? ¿Cómo sabía lo que estábamos buscando? ¿Y por qué se puso tan nervioso cuando mi mamá sintió ese dolor? Perdón si me extendí, pero espero que les haya gustado. Desde el inicio quiero aclarar que no soy escéptico. Respeto profundamente todo lo relacionado con lo paranormal y me fascinan los temas de ovnis y fenómenos sobrenaturales. Sin embargo, afortunada o desafortunadamente, nunca he vivido en carne propia una experiencia fuerte. No obstante, personas muy cercanas a mí, como familiares y amigos, sí lo han hecho y siempre les he creído. Creo firmemente que aunque la mente humana se sienta dueña del planeta, en realidad comprende solo una pequeñísima parte de todo lo que existe y es posible en este vasto universo. Dicho esto, quiero contarles algo que más allá de ser una experiencia aterradora, es sin duda lo más cercano a lo paranormal que me ha tocado vivir. Desde que era muy pequeño sentí un amor y una conexión muy especial con mi abuela paterna. La invitaba a todos mis festivales escolares y siempre me emocionaba mucho ir a visitarla a su casita en Temixco, Morelos. Era una mujer profundamente espiritual, muy cercana a Dios. Ayudaba en un monasterio benedictino que se encuentra en ese lugar, apoyando a los monjes con todo lo que estuviera en sus manos. Recuerdo que un sacerdote, quien de hecho me bautizó, solía decir que existen personas santas no reconocidas por la iglesia, y que mi abuelita probablemente era una de ellas. Comparto esto porque cuando ella falleció yo era muy pequeño. Mi familia decidió no decírmelo para evitarme el dolor, y así pasaron varios años. Un día, sin saber que yo no lo sabía, mi abuela materna mencionó casualmente que Chelito, como le decíamos de cariño, había fallecido hacía ya tiempo. Aquello me golpeó muy fuerte. Saber que nunca volvería a verla fue devastador. Con el paso de los años y quizá como mecanismo de defensa, guardé muy dentro de mí ese dolor. Lo reprimí consciente o inconscientemente para poder seguir adelante. Muchos años después, aproximadamente en 2017, soy malísimo para las fechas, una amiga nos invitó a su boda cerca de Temixco. Desde que recibimos la invitación, los recuerdos de mi abue volvieron con fuerza. Le comenté a mi esposa que si era posible me gustaría llevarla a conocer la casita donde ella vivió. Pregunté a mis padres por las indicaciones y las guardé por si se daba la oportunidad. Fuimos a la boda, la pasamos increíble, y al día siguiente, antes de regresar a la Ciudad de México, le propuse a mi esposa pasar rápidamente a conocer la casa. Desde el camino comenzaron a desbloquearse en mi mente recuerdos entrañables de mi infancia, el trayecto, el mercado, las calles. Ya muy cerca del monasterio, notamos que la parte final de la calle estaba en reparación. Había escombro acumulado en el lado izquierdo, dejando apenas un paso muy estrecho entre eso y una casa del lado derecho. Por un momento dudé si era buena idea seguir, pues el coche podía dañarse, pero pensé que tal vez no volvería a tener una oportunidad así, estando tan cerca, y decidí continuar. Logramos pasar. Llegamos hasta una vieja reja de herrería que cierra el acceso a la vereda que lleva al monasterio. Al verla los recuerdos volvieron aún más claros. Justo unos metros más adelante del lado izquierdo, estaba la casita donde había vivido mi abuela. Esa casa pertenecía al monasterio y se la prestaban por la labor tan dedicada que ofrecía. Nos detuvimos unos minutos a contemplarla. Me sentí profundamente conmovido. Luego, al disponernos a dar vuelta para regresar, noté que una señora estaba sentada en la banqueta. Me acerqué con la ventana abajo para preguntarle si el acceso al monasterio seguía restringido como solía estar. Pero antes de que yo dijera algo, la señora nos miró con una gran sonrisa y nos dijo: «¿Vienen al festejo?». Nos quedamos confundidos por un instante. Le expliqué que no, que mi abuelita había vivido ahí hacía muchos años, y que simplemente estábamos de paso recordando su memoria. Entonces ella respondió: «Ah, es que pensé que venían al festejo del centenario del monasterio benedictino. Hoy hay acceso a la capilla, hay una gran kermés y otros eventos especiales». Se me erizó la piel por completo. Sentí una oleada de emoción, y tuve ganas de llorar. Mi abuelita amaba profundamente ese lugar, y siempre dijo que quería que sus restos descansaran en las criptas de la capilla del monasterio. Avanzamos un poco más, y para no hacer más larga la historia,
Les cuento que ese día pudimos entrar al monasterio, convivir con los monjes, disfrutar de la celebración, comprar un rosario, un libro con la historia del lugar y un pequeño nacimiento que hasta hoy colocamos cada Navidad en casa. Cuando entramos a la capilla, un sacerdote estaba dando una reflexión. Nos sentamos en una de las bancas y en ese momento, sin pensarlo, mi corazón solo pudo decir: Chelito, ya que me trajiste hasta acá, te presento a mi esposa. Y me solté a llorar. Sin ninguna duda, sé que fue ella quien me llevó hasta ahí ese día. Me regaló la oportunidad de cerrar un ciclo y sanar una herida profunda que llevaba años guardando. Sé que no es una historia de terror, pero me deja claro que nuestros seres queridos siguen con nosotros desde otros planos, velando por nosotros y por nuestras familias, incluso si ya no están físicamente presentes. Desde ese día, recuerdo a Chelito con una inmensa alegría. Lo ocurrido fue una coincidencia tan extraordinaria, tan perfectamente alineada, que no me queda duda, de todos los días que pude haber ido, fui justo el único en el que sí podía entrar. Me llevó de la mano hasta el lugar que más amó, y donde pidió descansar para siempre. Buenas noches, comunidad. Les contaré una de las historias que más me ha marcado. Desde entonces jamás volví a burlarme de lo paranormal. Conocí a mi esposo hace casi 10 años. Me casé muy joven con él, y decidimos irnos a vivir juntos a otra comunidad, dentro del mismo estado, en mi bello Morelos. Rentamos una casa pequeña, construida con láminas de asbesto. Tenía una sola recámara, un pasillo que usábamos como cocina, y el baño estaba afuera, subiendo unos escalones. El terreno estaba rodeado de árboles frutales, y compartíamos espacio con un señor que rentaba otro cuarto en la misma propiedad. Todo estaba bardeado y tenía un portón cerrado. En un principio era feliz ahí. Estaba embarazada, viviendo una de las mejores etapas de mi vida. Había muchos pajaritos que llegaban a beber agua al tanque y el ambiente era tranquilo. Un día, una familiar de mi esposo nos pidió ayuda. Nos dijo que su esposo la golpeaba y que necesitaba un lugar donde quedarse. Ella vivía en otro estado. Aunque mi esposo no quería porque decía que era una persona problemática, terminé convenciéndolo y accedimos a recibirla. Desde que llegó todo cambió. Las aves dejaron de venir, y ella comenzó a decir que en la noche alguien le hablaba al oído y le jalaba las manos mientras dormía. Nosotros no le creíamos, hasta que una noche mi esposo escuchó ruidos dentro del cuarto como si alguien estuviera jugando canicas en el suelo. Ella dormía en el piso porque no teníamos cama para ella mientras que nosotros dormíamos en la cama. Al escuchar el ruido, mi esposo encendió rápidamente la lámpara del celular y alcanzó a ver cómo algo se escondía bajo el mueble donde guardábamos la ropa. Ella no se despertó, pero a la madrugada siguiente se levantó llorando muy alterada. Le preguntamos qué tenía y nos dijo que alguien le había hablado por su nombre y le había jalado fuertemente las manos. Esa misma noche decidimos que dormiría con nosotros en la cama aunque fuera apretados. Fuimos con una señora que ayudaba con estas situaciones. Ella nos dijo que la expareja de esta mujer le había hecho un trabajo. Le dio unas hierbas y regresamos a casa, con la esperanza de que todo mejorara. Pasaron unos días en calma, pero luego comenzaron a tocar la puerta en la noche. Mi esposo pensó que podría ser el otro inquilino, un guardaespaldas que trabajaba con un político, pero cuando fue a revisar, no había nadie. Así estuvo varios días. Luego también tocaron la ventana. Primero lo escuchó la familiar y después yo también. Cada noche se escuchaba a alguien caminando afuera de la casa. Una noche algo cayó en el techo con fuerza, y después escuchamos cómo se arrastraba hasta llegar justo encima de donde estaba nuestra cama. Yo ya no podía dormir. Mi esposo salía a revisar pero no encontraba nada. Volvimos a ver a la señora, quien nos dio más hierbas y nos pidió que rezáramos el Magnificat. Pero las cosas solo empeoraban. Empezamos a discutir constantemente. Incluso de día estar en la casa se sentía pesado. Cuando salía a lavar veía una iguana horrible en el techo que me observaba fijamente. Le lanzaba cosas pero no se iba. Solo desaparecía cuando llegaba mi esposo. Otra noche escuchamos algo caer en el techo. Parecía un ave enorme. Rasguñaba las láminas y arrastraba sus alas. Esa escena se repitió noche tras noche. Los toquidos, los ruidos extraños, la presencia de algo que claramente no quería que estuviéramos ahí. Finalmente decidimos no dormir más en esa casa. Como mi esposo trabajaba con un taxi, optamos por dormir en el coche afuera de un hospital. Yo me negaba, pero terminamos pidiendo posada con la señora que nos estaba ayudando espiritualmente. Esa noche también se escucharon cosas en su techo. Al día siguiente fue con nosotros a limpiar la casa.
La iguana desapareció y también la familiar de mi esposo decidió irse. Poco a poco la calma volvió, pero aún quedaba un último susto. Una mañana, alrededor de las 6, cuando todavía estaba oscuro, escuchamos claramente el sonido de un caballo dentro del terreno. Era imposible, el portón estaba cerrado. Cuando mi esposo salió a revisar, no había nada, pero al amanecer encontramos afuera del baño un excremento enorme. Olía horrible como si fuera de persona, pero con un hedor enfermizo e inhumano. Volvimos con la señora, nos dijo que eso era una señal. El ser que nos había estado molestando estaba molesto por la limpieza que se había hecho. Que todo eso nos había pasado por querer ayudar a una persona que arrastraba oscuridad, y que nunca nos agradeció. Incluso más tarde, intentó hacerme un trabajo estando yo embarazada, pero esa ya es otra historia. Espero que les haya gustado mi relato. No es solo una historia de miedo, es una advertencia. Hay cosas que no entendemos, y fuerzas que no debemos tomar a la ligera. Se dice que bajo las aguas del lago de Tequesquitengo yace la antigua iglesia de San Juan Bautista, junto con gran parte del antiguo pueblo que llevaba el mismo nombre. La historia ha sido contada por generaciones desde aproximadamente el año 1845, cuando, según la tradición oral, ocurrió este misterioso suceso. Relatos populares aseguran que el pueblo fue deliberadamente inundado por órdenes de los hermanos Mozo, propietarios de la hacienda San José Vista Hermosa. Antiguos periódicos de la época mencionan que al norte del valle existía una pequeña laguna, vital para la subsistencia de la comunidad. En sus orillas, los habitantes extraían el tequesquite, un mineral que dio nombre al poblado. Sin embargo, una disputa entre los lugareños y los hacendados provocó que estos últimos desviaran los canales de riego hacia el valle, anegando el asentamiento y forzando a sus habitantes a reubicarse en la periferia del nuevo cuerpo de agua. No obstante, existe otra versión más arraigada en lo mítico que explica por qué el antiguo pueblo de San Juan Bautista quedó bajo el agua. Esta leyenda mezcla historia, tradición y elementos sobrenaturales, y aquí te la vamos a contar. En el sur del estado de Morelos, cerca de Zacatepec, existía un colorido pueblo llamado Tequesquite. El nombre provenía de una piedra mineral que se encontraba en abundancia en la zona, y que al usarse en la cocina, otorgaba a los alimentos, sobre todo al maíz, la calabaza y el cacahuate, un sabor inigualable. Las mujeres del pueblo, reconocidas por su habilidad culinaria, preparaban un platillo especial con elote, calabaza y chile. Nadie sabía cómo llamarlo, hasta que alguien decidió bautizarlo como esquites, en honor al lugar donde nació esta deliciosa receta. Pronto, la fama del pueblo se extendió, atrayendo a viajeros deseosos de descubrir el secreto de sus guisos. Para proteger su tradición, los habitantes acordaron que solo las cocineras recolectarían el tequesquite, mientras los jóvenes vigilaban que nadie las espiara. Los hombres por su parte seguían con las labores agrícolas. Sin embargo, la traición vino desde dentro. Un brujo llamado Pedro Molesto se alió con un forastero, y a cambio de mercancías, se comprometió a entregar una muestra del preciado mineral. Sigilosamente siguió a un grupo de mujeres recolectoras. Cuando una de ellas se separó del grupo, la abordó y exigió parte del cargamento. Ella se negó, y en el forcejeo Pedro la golpeó con su bastón, causándole la muerte. Para encubrir su crimen, colocó el cuerpo sobre unas piedras simulando un accidente. Tomó el mineral y se refugió en su choza esperando la noche para huir. Cuando la familia de la cocinera notó su ausencia, fue a buscarla al bosque y encontró su cadáver. Durante el velorio, su esposo señaló la extraña ausencia del tequesquite junto al cuerpo. Esto despertó sospechas entre los presentes, quienes rápidamente señalaron a Pedro, de quien ya se desconfiaba por su avidez por la piedra. Guiados por la ira, el esposo y varios vecinos siguieron las huellas del brujo hasta su morada. Lo encontraron invocando conjuros frente a un altar macabro lleno de calaveras humanas y animales disecados. Al ser rodeado, Pedro lanzó objetos y el mineral por doquier. Finalmente fue capturado y, tras confesar su crimen, condenado a morir en la hoguera. Antes de ser consumido por el fuego, Pedro lanzó una maldición sobre Tequesquite. Juró que el pueblo sería destruido. Al amanecer siguiente, sin que nadie lo notara, en el centro del poblado apareció una botella con arena marina de la que empezó a brotar agua salada sin cesar. Las casas comenzaron a derrumbarse bajo la presión del agua, que no se detuvo hasta sumergirlo todo. Así nació el lago de Tequesquitengo. Hasta hoy, los ancianos que viven cerca del lago afirman que, en noches de luna clara y sin lluvia, es posible ver la punta del campanario de la iglesia emergiendo del agua, como un recuerdo persistente de lo que una vez fue. Actualmente, alrededor del lago existe un nuevo poblado con el mismo nombre,
Un dato fascinante es que la torre del antiguo templo se encuentra a solo 18 metros bajo la superficie del agua. Si cuentas con el equipo de buceo adecuado, puedes explorar los restos de la sacristía, el cementerio y la iglesia de San Juan Bautista. Una experiencia única que combina historia, misterio y aventura. ¿Te atreverías a sumergirte y presenciar con tus propios ojos los vestigios de este pueblo perdido? Déjame tu opinión en los comentarios.